Hola, hola, buenas tardes. Vamos a Buenas tratar, tardes. buenas Buenas tardes, noches, Daniel. todos. Buenas tardes, noches, ¿verdad? Vamos a tratar de ir dando inicio a la sesión de clase de este día. Y pues, si no me equivoco, nos habíamos quedado en esta parte, ¿verdad? ¿Qué logramos investigar con respecto a los sistemas analógicos? ¿Qué podemos mencionar sobre los sistemas analógicos? ¿Ah? No aparece para meterse en la llamada. Mm, Eric Rivera Flores. Permítanme un momentito. Ok, veamos, ¿qué investigamos con respecto a los sistemas analógicos? ¿Qué son los sistemas analógicos o cómo se deben de entender o comprender lo que son los sistemas analógicos? A ver, veamos entonces, levántenme la mano quienes lograron realizar la investigación. Uno, dos personas, tres, cuatro, ok. 5, 6, 7, 8, 9, varios ya hicieron investigación. Vamos a ver, dice Diana, un sistema analógico es un tipo de sistema que procesa o manipula información representada por señales continuas, lo que hablábamos la clase anterior con respecto a que la parte digital o todo lo que tiene que ver con lo digital va a utilizar valores discretos y lo analógico va a utilizar valores continuos o señales continuas. Esto significa que las variables o magnitudes que utiliza pueden tomar cualquier valor dentro de un rango determinado sin saltos ni interrupciones. Ok, muy bien, Diana.
Ruiz del CID, Edgardo José, dice, un sistema analógico es aquel que utiliza señales continuas para representar información. Ok. Leslie, el que tiene señales para dar una información. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos mencionar con respecto a eso? Daniel. Daniel Sí, Obando. sí, disculpe. ¿Qué podríamos agregar a lo que es el sistema analógico? Quizás qué se diferencia con los electrónicos y que también los valores que muestran pueden tener, variar o tener distorsión o ruido, a diferencia de un electrónico, y que también que son menos Puede, complejos puede ser. son menos complejos y pueden tener interferencia, pueden presentar problemas a la hora de la transferencia. Ok, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos decir sobre qué sería un sistema analógico? Ujú. Se dice también que un sistema, pero por aquí han colocado ahí algunos, Vladimir, como una variable que puede tomar cualquier valor dentro de un rango continuo. ¿Sí? Nadie dice usa señales que cambian de manera continua. Ok, sí, usan señales que cambian de forma continua, pero ¿qué es en sí un sistema analógico? Se puede decir hasta cierto punto que un sistema analógico contiene dispositivos que manipulan cantidades físicas representadas en forma analógica y normalmente dicen que están representadas a nivel de una función, es decir, que la acción que ellos van a tomar o van a llevar a cabo va a ser realizada a través de una función matemática y por eso se ven limitados en cuanto a las tareas que puede llegar a ser un sistema analógico. Un sistema analógico va bien a detalle a qué acción es la que va a llevar a cabo, no como un sistema digital que puede realizar varias tareas o varias acciones en un momento determinado. No se utiliza para una sola actividad, digámoslo así, en un momento determinado. El otro punto era, ¿qué es la señal digital? ¿En qué consisten las señales? ¿Qué encontramos con respecto a eso? Una señal digital representa información mediante valores discretos
0 y 1. Es la base de la mayoría de los dispositivos electrónicos modernos, como computadoras y teléfonos móviles. Ok, muy bien, Guillermo. ¿Qué más? ¿Qué más encontramos sobre señales digitales? Ujú. Serían que son aquellas las que nos permiten que las computadoras y otros dispositivos reciban información o envíen información. Ok, tiene que ver directamente con lo que son los bits, en pocas palabras, con ceros y unos. Son señales electromagnéticas que van en forma de ceros y unos. Leslie dice, bueno, es una forma de enviar o guardar información. Vamos a ver. Solo tiene dos estados, abierto o cerrado, en este caso 0 y 1. Es la forma en que las computadoras procesan información, ¿ok? Es una forma de enviar o guardar información usando números, especialmente ceros y unos. Además, dice su forma de onda puede ser cuadrada o rectangular. Exactamente, a diferencia de la otra señal, esta señal, la digital, tiene una onda cuadrada. Es una señal que no varía de forma continua, sino en pasos definidos, como un interruptor que solo está encendido o apagado. Karen Liliana dice, puede ser fácilmente almacenada y procesada por computadoras. Tengo una pregunta, ¿en qué se diferencia la señal analógica y la digital? Porque a mí me parece ser, dice, la señal analógica es continua, pero la digital también podría ser continua. No, la diferencia radica, Eric, en que la señal digital es una onda cuadrada, la cual utiliza valores discretos o utiliza dos únicos valores, ceros y unos, y lo que es la señal analógica es un tipo de señal senoidal, la cual va a utilizar valores continuos. Una utiliza valores continuos, otra utiliza valores discretos. Una forma parte del contexto o del entorno y la otra es procesada por dispositivos digitales. Ya ahí es donde radica una de las grandes diferencias entre ambos dispositivos o entre ambos tipos de sistemas. Eh, Diana dice que sus características son que utiliza valores discretos cuantificados. En el caso de la señal digital solo puede utilizar 0 y 1, dos valores nada más. En cambio, una señal analógica puede llegar a utilizar una secuencia de valores infinitos, ¿sí? Por lo tanto, ahí varía, es otra de las diferencias que tiene. Dentro de sus características dice que la señal digital es robusta al ruido, precisión elevada, facilidad de almacenamiento y procesamiento, versatilidad, copia perfecta, seguridad y cifrado. Requieren conversión AD y DA para interactuar con el mundo analógico, muestreo, discretización en el tiempo, cuantificación y la tasa de bits. Exactamente, todos estos van a ser una serie de características, las cuales aparentemente muestran la versatilidad y la robustez que puede llegar a tener la señal digital. Sin embargo, hay una desventaja significativa entre ambos tipos de señales. Aunque se oye muy bien que es precisa, y es más, dentro de su precisión aparece también la exactitud que puede llegar a tener
una señal digital. Una señal digital es fácilmente se puede crear una copia. Y si no, veamos a la hora de estar trabajando con un sistema digital, copia lo que es un archivo, solo basta con una combinación de teclas y ya lo copia. O en las redes sociales, cómo puede copiar una imagen, un video, un audio, suele ser un poquito más fácil que a diferencia de una señal propiamente analógica. Presenta versatilidad, la seguridad. En cuanto a la seguridad, es de evaluar bajo qué contexto se podría hablar de seguridad. ¿Se le puede brindar seguridad? Sí, pero también es vulnerable a posibles ataques que se le pueden llegar a hacer a un sistema digital. Luego aparece por acá, Jennifer dice es una señal que toma valores discretos. Presenta la información mediante pulsos eléctricos o datos binarios. Ojo, toda señal digital va a utilizar valores binarios. Por lo tanto, un sistema digital va a tener todos los datos y la información en binario. Pero al inicio, cuando yo quiero procesar algo, esos datos, ¿cómo los voy a tener en un momento determinado? Y cómo van a terminar estos datos también dentro del proceso de construcción o de procesamiento en la computadora. Van a empezar analógicos, van a estar en digital dentro del sistema y van a salir de forma analógica también. ¿Por qué? Porque tiene que ser entendible. Una vez entendible para el ser humano, son cuestiones analógicas. Ya se parte de que estamos en un área analógica, a diferencia de cuando está con ceros y unos, todo lo que es el contexto de procesamiento o funcionamiento de un sistema digital. Las señales digitales se ven menos afectadas a causa del ruido. Sí, las señales digitales presentan esa característica o esa ventaja también de que es menos afectada en cuanto al ruido en comparación con las señales analógicas y permite que haya menos interferencia, sea una señal fluida o continua. La información se codifica en serie de dígitos binarios, que serían los bits para mandar información, ya sea en varios tipos de datos, números o textos. Esa codificación o serie de dígitos puede ser un octeto, puede ser un byte o puede ser la conformación de una serie de bits que van a conformar un mensaje el cual se va a trasladar entre cada uno de los dispositivos o componentes del sistema digital. Bien, veamos ahora la señal analógica. Si bien es cierto, ya la mencionamos ahí, pero no entramos a profundidad con la señal analógica. La señal analógica dice que básicamente va a trabajar con señales o con valores continuos propiamente, ¿verdad? Va a tener una serie de problemas o desventajas o características que no van a ser tan, digámoslo así, llamativas como lo puede ser un sistema digital o una señal digital. Ahora, veámoslo desde otro punto de vista. Tengo los dos sistemas. Tengo un sistema analógico y tengo un sistema digital. La pregunta es, ¿cuál de los dos sistemas presenta la desventaja más significativa? ¿El sistema analógico o el sistema digital? ¿Quién de los dos presentará la desventaja más significativa? ¿Y por qué presenta esa desventaja más significativa? Ajá. Sí, Daniel. Yo creo que es un poco la analógica, en tanto por las dificultades que tiene, como las interferencias, y también con la forma de almacenar la información. Creo que es una de las más importantes, debido a que no hay esa facilidad que tienen los sistemas digitales
al momento de almacenar información o datos. Quiere decir que sería el sistema analógico el que presenta la desventaja más significativa, Daniel. Sí, correcto. Ok. Diana dice, aunque tanto los sistemas analógicos como los digitales tienen sus propias desventajas, la desventaja más significativa de los sistemas analógicos es su susceptibilidad al ruido o a la degradación de la señal. Sí, hasta cierto punto sí, pero hay algo que afecta un poquito más. Hay una situación que se da entre ambos sistemas que hace que uno se presente la desventaja más significativa. Vamos a ver, por aquí pusieron algo. Ah, dice susceptibilidad al ruido, degradación de la señal, menor precisión y Hola. reproducibilidad, dificultad para almacenar y copiar sin pérdidas, Hola, complejidad para tareas lógicas, ¿sí? solo quería comentar que tal vez de la señal analógica se puede decir Ujú, que es bien susceptible a las ondas de radio, que esa sería como su ok. desventaja, que Sí, pues, eso, ajá. nada más. Ah, ok. Ok, perfecto, Carlos. Gracias por la participación. Sí, es una desventaja. Claro está que, y todas las que han colocado ahí son desventajas de la señal analógica, desventajas de los sistemas analógicos. Susceptibilidad al ruido, degradación de la señal, menor precisión, dificultad para almacenar, complejidad para las tareas lógicas o matemáticas o complejas. Sí, bajo todo ese contexto técnico que me han mencionado, se podría decir que la señal analógica es la que presenta la desventaja más significativa. Sin embargo, Eric dice, yo digo que el sistema digital se podría decir que es el que tiene más desventaja, porque sin el sistema analógico no se podría entender. Mucha parte de razón tiene Eric en su participación también. Él dice que la desventaja la tiene el sistema digital, porque sin un sistema analógico no se podría, dice, entender. ¿Ok? Génesis dice posibles problemas de compatibilidad entre los sistemas, entre diferentes sistemas digitales. Ok, ahí tiene que existir alguna compatibilidad en cuanto a los dispositivos y eso lo vemos claramente en los diferentes tipos de dispositivos que están en nuestro medio. Hay un tipo de dispositivo que no lo va a reconocer un equipo que tiene un sistema operativo en específico, ¿tá? Pero ¿qué más? ¿Qué más podemos decir que quién presenta la desventaja más significativa? Ajá. Y creo, sin temor a equivocarme, que algo mencioné yo en la clase pasada con respecto a ese punto. La desventaja más significativa la presenta el sistema digital. Mire, pero técnicamente tiene todas esas ventajas y las desventajas o la mayor cantidad de desventajas la tiene el sistema analógico. Sí, el sistema analógico puede presentar muchas dificultades en algunas características, pero ¿qué sucede con la premisa? ¿Qué sucede con la premisa de que todo el mundo real es analógico? Si todo el mundo real es analógico, ¿cómo funciona un sistema digital? ¿O qué requiere un sistema digital? Eso quiere decir hasta cierto punto que todo el mundo real es compatible con un sistema analógico, pero todo el mundo real no es compatible con el sistema digital, porque el sistema digital solo trabaja con ceros y unos.
Mientras todo lo analógico tiene una serie de valores continuos. Entonces, ¿cómo podemos hacer ahí para explicar esa situación? ¿Cómo es que funciona realmente un sistema digital si todo el mundo real es analógico? Creo que alguien dentro de sus participaciones puso parte de qué es lo que se requiere o cómo es que funciona un sistema digital. Déjenme ver por acá. Me pareció haber leído. Aquí está. Lo menciona Diana. Requieren que para que un sistema digital funcione a perfección o en su modo de trabajo, requiere de conversores analógicos digitales y conversores digitales a analógicos. ¿Por qué? Porque la forma como va a recibir la información un sistema digital va a ser del mundo real y por lo tanto viene en señal analógica. Esa señal analógica la tiene que convertir a digital para que pueda entrar o pueda ingresar al sistema. Una vez entra al sistema, toda la comunicación que hay dentro de sus dispositivos o componentes va a ser de forma digital. Una vez termina y obtenemos o el sistema obtiene el resultado y lo presenta, ya sea en una forma visual, si el ser humano lo entiende, eso ya es analógico. Es la representación, es la traducción de lo que es el ceros y unos al lenguaje natural del ser humano. Por lo tanto, todo sistema digital, hoy por hoy, requiere de conversores que van a ser dispositivos intermedios que le van a permitir poder funcionar. Sin estos dispositivos, el sistema digital se va a quedar sin poder realizar ninguna acción pertinente ante lo que el ser humano pueda solicitarle o requiera en un momento determinado. Vamos a ver el otro punto, que son las gráficas. Las gráficas mencionaban ahí que la digital es una gráfica senoidal cuadrada, más o menos de esta forma. ¿Sí? ¿Cuáles son los elementos de esa señal cuadrada? ¿Cuáles serían los elementos? Uh-huh. Amplitud y tiempo. Tiempo sí, amplitud no. Ajá, veamos cuáles serían los elementos. Hasta cierto punto, nivel bajo. El nivel bajo es categorizado como 0, nivel alto como 1. Flanco de subida, que sería el que inicia cuando llego a una señal alta, y flanco de bajada cuando llego a una señal baja, y así sucesivamente. En la señal, en la parte alta siempre va a ser 1, en la parte baja va a ser 0. Y en el caso de la señal analógica, me dice que es una gráfica senoidal propiamente. Y muchas veces hasta va representada en lo que es una gráfica, un eje cartesiano, un plano cartesiano propiamente, en la cual puede surgir la señal
y es básicamente senoidal. Ahí sí existe lo que es la magnitud, la longitud y lo que es el tiempo. ¿Qué valores tengo en este plano cartesiano? Solo voy a tener ceros y unos. Nivel bajo, nivel alto. En este puede existir desde los 0 voltios, 1 voltios, 2 voltios, 3 voltios, 4 voltios, 5 voltios y así sucesivamente, menos 1 voltio, menos 2 voltios, etcétera. Pueden ser valores continuos que yo puedo llegar a tener en un momento determinado. ¿Ok? Continuemos entonces acá. Como estábamos hablando de un sistema digital, el ejemplo más clásico de un sistema digital básicamente viene siendo lo que es la computadora. Y lo decíamos en la clase pasada, una computadora en su esquema básico va a tener entradas, procesos, salidas y retroalimentación. A un nivel un poquito más a detalle, pues podríamos decir de que tiene unidades de entrada, que va a ser para los datos, para que todos los datos ingresen a lo que es la computadora, el sistema digital, y dentro de lo que es el procesamiento, nos vamos a encontrar con dos elementos principales, la unidad de control, la unidad aritmética lógica, y por otro lado, lo que es la memoria o almacenamiento. En este caso, aquí podríamos decir de qué parte básicamente del proceso se define también el tipo de almacenamiento que puede llegar a tener en un momento determinado. Sabemos que los tipos de almacenamiento o tipos de memoria serían de dos tipos, una primaria y una secundaria. La primaria va a ser prácticamente aquel almacenamiento más rápido y más eficiente dentro del equipo, que vendrían siendo las memorias RAM, memorias ROM. Y la secundaria tiene que ver directamente con los de almacenamiento masivo, discos duros, USB o pendrive, discos duros externos, unidades ópticas, etcétera. Entonces tengo datos de entrada, el proceso que tanto en uno como otro no definen qué es lo que se realiza realmente, pero tenemos que tener en mente que son una serie de operaciones que tienen que ver con la parte aritmética, lógica, relacional y hay otro tipo de operación que se lleva a cabo, aritmética, lógica, asociativa y relacional. Y por último tenemos lo que son las salidas o las unidades de salida propiamente con retroalimentación. Mencionábamos el día de la clase anterior que prácticamente los datos, el conjunto de datos se convierte en información al ser transformados a través del procesamiento y la información al ingresar nuevamente se puede convertir en datos para generar más información en un momento determinado. Y el cúmulo de más información lo que va a hacer es generar conocimiento propiamente. A un nivel más funcional, más a detalle, podemos decir de que tenemos la siguiente gráfica o el siguiente esquema de la computadora, donde voy a tener hasta cierto punto las entradas con sus puertos y conectores, las salidas con sus puertos y conectores también. Dentro de los dispositivos de entrada más comunes, el teclado, el mouse, el lápiz óptico, el micrófono, la cámara web, la pantalla táctil. ¿Qué sucede? Que acá en el entorno yo puedo tener una serie de datos de forma analógica. Una canción que yo quiera editar o un audio que yo quiero editar. Puedo tener un documento impreso que lo necesito digitalizar también.
Todo lo que yo quiera digitalizar está en forma analógica. A través de los dispositivos de entrada con sus puertos y conectores, logra entrar al sistema ya en su forma cuadrada. Ya deja de ser senoidal y se convierte en una señal cuadrada. Esta señal cuadrada con ceros y unos son las que se van a desplazar por todo el sistema computacional, es decir, entre cada uno de los componentes para representar algún carácter, algún valor en específico, alguna letra, algún número, etc. E inclusive las entradas pueden ser datos, pueden ser instrucciones o pueden ser comandos. ¿A través de quién son desplazados dentro del sistema computacional o dentro de un sistema digital? A través de los buses del sistema. Hay buses del sistema que pueden ser de control, de dirección y de datos. Si es una instrucción, un comando, va por bus de control. Si es la instrucción que se vaya a almacenamiento, va a utilizar un bus de dirección donde va a llevar exactamente la dirección de memoria en la cual va a depositar el dato o la información en un momento determinado. Y en el bus de datos van a ir todos los valores que han sido ingresados a través del dispositivo de entrada. Todo eso va a ir a parar directamente a lo que se conoce como puente sur o los normalmente conocidos como chipsets principales del sistema. El puente sur, él va a ser el que va a administrar todos los dispositivos lentos del equipo, del sistema computacional, y el cual va a redirigir hasta cierto punto todas las acciones necesarias según los dispositivos de entrada que se tengan en ese momento, dependiendo del flujo o de la ruta de trabajo que lleve en un momento determinado. El puente sur va a redirigir ya sea hacia el almacenamiento o hacia las ranuras de expansión inclusive, o lo puede redirigir hacia el puente norte. Si lo redirige hacia el puente norte es porque o se está dando una instrucción para que se vaya a almacenar a memoria RAM, a caché o a memoria virtual, que son los tipos de almacenamiento primario, o se lo puede estar mandando al puente norte para que lo pase directamente al microprocesador y que a través de la unidad de control y la unidad aritmética lógica se realicen todas las acciones pertinentes que se requieren en un momento determinado. La unidad de control se va a encargar de administrar y controlar el flujo de los datos y operaciones, administrando los recursos necesarios para el procesamiento. Cuando se requiere de más memoria, pues la unidad de control manda la señal para que se proporcione más recursos de memoria. Si se requiere de algún dispositivo que esté listo en un momento determinado, la unidad de control a través del puente norte, puente sur, dependiendo qué tipo de dispositivo es el que se esté requiriendo, así puede ser a quien llegue la instrucción para que se ponga en disponibilidad. Cuando se recupera un recurso, es decir, cuando se muere un proceso, todo proceso se inicia y dentro del ciclo de proceso va a haber una muerte del proceso. Ahí se da la recuperación de lo que son prácticamente los recursos. Lo va a hacer también la unidad de control. Si la unidad de control considera que no puede realizar la acción pertinente porque tiene que ser parte de procesamiento, de realizar operaciones, se lo pasa directamente a la unidad aritmética lógica. La unidad aritmética lógica dice que es la encargada de realizar todas y cada una de las actividades de transformación de los datos e información. Para que se dé esa transformación de los datos e información, la unidad aritmética lógica tiene que recibir dos tipos de elementos o dos componentes: los datos y los operadores. Los operadores son prácticamente las instrucciones que el usuario ha dado para realizar una operación en el momento pertinente. Esa operación puede ser traducida a través de un comando, a través de una instrucción propiamente, que le va a indicar qué tipo de operación es la que se requiere
para darle transformación a esos datos. ¿Y qué tipo de operaciones voy a tener para poder realizar esa transformación? Se van a tener, por un lado, los operadores, los lógicos, los aritméticos, los asociativos y los relacionales propiamente. Tal como lo mencionamos en la clase pasada, donde a través de todas esas operaciones, a través de todos esos operadores, se da la transformación de los datos. Pero acá nunca va a llegar una operación de, por decir algo, 25 por 5. No, aquí prácticamente las operaciones que van a venir a aparecer van a ser una serie de ceros y unos, los cuales con los operadores, con todos los diferentes operadores, se va a poder realizar las acciones de transformación. Por decir algo, tener este tipo de operaciones son las que él va a realizar. Posiblemente le pudimos haber dicho, realíceme esta multiplicación de 25 por 5, pero a la unidad de microprocesador de procesamiento no le va a llegar el número, le va a llegar todo a nivel de ceros y unos. Aquí posiblemente sí le pudimos haber dicho, realice la operación 25 por 5. Pero una vez entró aquí, ya aquí eran una serie de ceros y unos, ¿sí? Y todos esos ceros y unos son los que posiblemente pudieron ser trasladados, ya sea a almacenamiento secundario, pudieron ser transferidos a almacenamiento primario o pudo haber sido dirigido a lo que es la unidad aritmética lógica a través de toda la serie de componentes que se requieren hasta llegar al dispositivo o al componente necesario que realice la acción pertinente. Ahora, básicamente, cuando ya obtiene el resultado, una vez se obtiene el resultado, eso indica de que regresa todo el flujo de datos de lo que son los valores binarios, los bits, regresa de la unidad aritmética lógica, pasa el resultado a la unidad de control. De la unidad de control lo pasa directamente dentro del mismo microprocesador al puente norte. Del puente norte, aquí se decide si pasa al puente sur o si desde el mismo puente norte puede dar salida a lo que es básicamente la información. En dado caso, si mi computadora o mi dispositivo o mi sistema digital tiene tarjeta de memoria integrada, perdón, tarjeta de video integrada a mi motherboard, eso quiere decir que el puente sur va a administrar las salidas y si yo le coloco lo que es prácticamente una aceleradora gráfica, entonces quien va a tener la potestad de administrar ese componente va a ser el puente norte, siempre y cuando exista una aceleradora gráficas de video conocidas como AGP o PCI Express hoy por hoy. Una vez llega a las salidas, todavía en este dispositivo, las señales van propiamente en señal cuadrada. ¿Sí? Una vez llega aquí y presenta a través de sus puertos y conectores, presenta la información, ya aquí sale prácticamente en señal analógica. ¿Sí? Todavía aquí va en binario o en señal digital. ¿Qué quiere decir con todo eso?
que prácticamente yo voy a tener dentro de un sistema digital o dentro de lo que es la computadora dos tipos de conversores. Y mencionaba la compañera que habían o estaban los CAD, conversor analógico digital, y están también los CDA, conversor digital analógico. ¿Quiénes van a ser dentro de un sistema digital? ¿Quiénes van a ser prácticamente la función de conversores? ¿Quiénes serían en este caso? Ah, gracias Carlos por ponernos acá las imágenes de las señales también. Ajá. ¿Quiénes serían los conversores en este esquema o en el caso de un sistema digital? ¿Quiénes serían los conversores? Ajá. Josué Orantes me dice los periféricos del equipo. Ok, perfecto. Los periféricos, viendo desde el punto de vista o partiendo de que un periférico es un dispositivo de entrada y un dispositivo de salida también. Por lo tanto, los de entrada van a ser los conversores analógicos digitales y los periféricos o dispositivos de salida se van a convertir en los conversores de digital a analógico. ¿Por qué? Porque al final el usuario o la persona entiende todo lo que se está produciendo como resultado final en el sistema digital. ¿Sí? Si es un equipo de sonido, pues lo que va a entender es el sonido o el audio que se va a estar reproduciendo en ese momento. Si es un televisor, la imagen que se está generando va a ser prácticamente la traducción o el conversor que está haciendo básicamente la representación de todas las imágenes posibles. O puede ser en papel, si tiene un impresor, se genera a través de papel en físico y ahí tiene también prácticamente ya toda la información en sistema analógico. ¿Preguntas, dudas con respecto a todo esto? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Todo. Perdón. Ok, continuemos entonces. Tomando de referencia la estructura fundamental, caemos en los diferentes tipos de sistemas digitales. Es decir, dentro de toda la estructura fundamental de una computadora, hay dos tipos principales de sistemas digitales. Por un lado están los sistemas digitales combinacionales, que dice que son aquellos cuyas salidas solo dependen del estado de sus entradas en un momento dado. Por lo tanto, no necesitan módulos de memoria, ya que las salidas no dependen de los estados previos de las entradas. Solo se requiere saber cuál es el valor de entrada para obtener un valor de salida en específico. No se requiere saber cómo se logró llegar a esa entrada. A eso se refiere con los estados previos de las entradas. Este sistema se encuentra representado por Z igual a f de x, donde Z es el valor de las señales de las salidas, es decir, el resultado de obtener prácticamente la transformación de las señales de entradas.
Z, el valor de las señales de salida, X, el valor de las señales de las entradas, y F, el circuito transformador de señales. Es decir, ese circuito transformador hace referencia a las compuertas lógicas. Las compuertas lógicas son las que van a dar la pauta de qué operación es la que se va a llevar a cabo en un momento determinado, con el referente de ser prácticamente operadores lógicos los que va a tener ahí. Es decir, el AND, el OR, el NOT, el XOR, el NAND, el NOR, etcétera. Eso en cuanto a sistemas combinacionales. Nosotros vamos a trabajar en lo que es parte de lo que sería la unidad 2 con sistemas combinacionales propiamente. El álgebra de Boole lo vamos a trabajar directamente con sistemas digitales combinacionales. Y por otro lado están los sistemas digitales secuenciales. Los secuenciales son aquellos cuyas salidas dependen, además del estado de sus entradas, en un momento dado de estados previos. Es decir, no solo del valor que tiene actualmente la entrada, sino que cómo fue generada ese valor o cómo fue generado ese valor de entrada en un momento determinado. Esta clase de sistemas necesitan elementos de memoria que recojan información de la historia pasada del sistema, es decir, cómo se llegó a producir ese valor que en un momento determinado ahora es entrada, en un posible momento anterior era una salida propiamente. Este sistema se encuentra representado por Z igual a F de XQ. Si nos damos cuenta, la diferencia es prácticamente la letra Q o el elemento adicional que va a tener el sistema digital secuencial, donde Z dice que es el valor de las señales de las salidas, X el valor de señales de las entradas, Q los elementos de memoria flip-flops y F el circuito transformador de las señales, es decir, las compuertas. Esto quiere decir que además de las compuertas lógicas, de la AND or NOT, va a existir lo que es un elemento conocido como flip-flop, que no es más que un circuito que se encarga de almacenar la información pasada o todo el flujo que ha tenido un valor para llegar a estar como valor de entrada en un momento determinado. Esos serían los dos tipos de sistemas, el combinacional y el sistema secuencial. Con esto prácticamente dejamos atrás lo que es lógica digital, sistemas digitales, sistemas analógicos y las señales. Y empezamos el tema de los sistemas numéricos. No sé si hay alguna pregunta, duda. Cuando algo no se entiendan, con toda confianza me pueden detener y vemos de repetir nuevamente la explicación. Los sistemas numéricos, ¿qué es eso de los sistemas numéricos? Vamos a empezar desde lo más sencillo a irnos involucrando a la parte de los diferentes tipos de sistemas numéricos y sus conversiones. ¿Qué es eso de un sistema numérico? Un sistema numérico no es más que la combinación de un conjunto de símbolos o de simbología y reglas para representar o nombrar números o cantidades. ¿A qué se le va a llamar símbolos? Por ejemplo, en nuestro sistema decimal, nosotros tenemos, normalmente llamamos 10 cantidades o 10 números, pero en realidad son 10 símbolos. Es decir, el 0 yo lo considero un símbolo, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, 6, 7, 8 y 9 se consideran símbolos. Todos esos símbolos yo los puedo combinar y puedo representar según unas reglas de utilización, puedo llegar a representar cualquier tipo de número, valor o cantidad.
Eso lo voy a hacer con cualquier tipo de sistema numérico o con cualquier tipo de base numérica. No solo existe la base 10 o el sistema decimal, el base 2 como binario, el base 8 como octal, el base 16 como hexadecimal. También existe base 3, base 4, base 5, base 6, base 7. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que yo solo puedo utilizar la simbología permitida para cada uno de los sistemas numéricos. ¿Sí? Entonces me dice que también se define como n igual a S de R, en donde n es el sistema numérico, S los símbolos del sistema numérico y R las reglas de uso del sistema numérico. Tipos de sistemas numéricos. Hay dos cuestiones, hay tipos y hay clasificaciones de sistemas numéricos. Los tipos de sistemas numéricos son dos, tal como los podemos ver acá. Por un lado, tenemos lo que son los sistemas numéricos posicionales y los sistemas numéricos no posicionales. ¿En qué consisten? Dice que el sistema numérico posicional, en este sistema, el valor de un símbolo no solo está dado por la cantidad que tiene asignada, sino también por la posición que ocupa en el número, ¿sí? Es decir, que los símbolos del 0 al 9 ya de por sí ya tienen un peso o un valor definido. Pero al conformar un valor, una cantidad ya de 2 símbolos o de 3 símbolos, no solo va a depender del valor que tiene el símbolo asignado, sino que de la posición en la que aparece en la cantidad. Dependiendo de la posición en la que esté cada símbolo, así va a ser su peso real que va a tener en su representación. Y me dice, si un sistema numérico posicional obtiene base B, significa que dispone de B símbolos diferentes para escribir los números. Eso me está queriendo decir simple y sencillamente que si yo tengo un número base 3, yo voy a tener disponibles el 0, el 1 y el 2. Ahí están mis 3 símbolos. Quiere decir de que yo puedo representar cualquier valor numérico que yo quiera en base 3 con esos 3 símbolos. ¿Cuántos dígitos puede llegar a tener? Los que se requieran para conformar un valor. Pero solo voy a encontrar dentro de los símbolos 0, 1 y 2. Nada más. ¿Por qué? Porque el valor posicional obtiene base B, significa que dispone de B símbolos diferentes para escribir los números. Sistema numérico no posicional. Dice que el valor de un dígito es fijo y no depende de la posición que éste ocupe dentro del número. En el caso de los sistemas numéricos que utiliza la computadora, todos se podrían decir que son posicionales, a excepción de un sistema que es compuesto. Tal es el caso del sistema hexadecimal. El hexadecimal lo vamos a ver en su momento. Tiene dos conjuntos de símbolos. Tiene la parte decimal de 0 al 9 y luego tiene un estándar de letras. Ese estándar de letras, indistintamente a donde está posicionado, siempre va a valer el mismo valor que ya tiene asignado. No va a cambiar su valor como tal. A la hora de realizar la conversión me va a generar un valor diferente según cómo estén ubicados los símbolos, pero en su propio sistema, a la hora de referenciarlo, la letra indistintamente en la ubicación en la que esté, en la cantidad del número, va a tener siempre el mismo peso real. Si decimos que A vale 10, puede ser de que de 4 dígitos el primer dígito sea A, vale 10. Si el último dígito de ese número es A, vale 10 también.
porque ese es el valor que esta letra tiene asignada en el sistema hexadecimal. Ahora bien, ¿cuáles son los sistemas numéricos no posicionales? Aquellos sistemas numéricos que no vamos a utilizar propiamente dentro del estudio de la asignatura. ¿Por qué? Porque uno de los sistemas o uno de los ejemplos más comunes de un sistema numérico no posicional es el sistema numérico romano. ¿Qué sucede con el sistema numérico romano? Por ejemplo, si yo pongo la letra I, esto es igual a 1. Si yo tengo el II, esto es igual a 2, pero resulta de 1 más 1. Indistintamente en la posición que está el símbolo I, siempre vale 1. Si yo digo que voy a utilizar el IB, esto es igual ¿a qué? A 4. Y esto quiere decir que es igual a 5, que es B, menos 1, que es I. Si yo voy a utilizar el B, I, esto es igual a 6 y esto es igual a tener 5 más 1 según la regla de conversión. Así es como se va a realizar las operaciones, pero en sí, indistintamente en la posición en la que está cada símbolo, su valor referente siempre va a ser el mismo, ¿sí? Preguntas con respecto a esto, sobre todo con los sistemas numéricos posicionales, ¿no? Ok, entonces yo tengo una duda. Veamos. Yo digo que voy a utilizar los símbolos 5 y 4, base 10. En este momento me representan el valor de 54. Pero si yo utilizo los mismos símbolos 4 y 5, siempre en base 10, me representa el valor de 45. ¿Cómo puedo comprobar matemáticamente realizando las operaciones pertinentes de que 54 es 54 y 45 es 45? ¿Cómo me lo demuestran? ¿Cómo podrían demostrarme eso? Ajá. Un punto para el parcial. Un punto sobre la nota del examen parcial 1, al que me enseñe las operaciones y me compruebe matemáticamente por qué 5 y 4 representan 54 y 4 y 5 representan 45. Utilizando los dos mismos símbolos, estoy representando dos cantidades diferentes. ¿Cómo podría comprobarlo? Josué dice multiplicando los dígitos por la cantidad de unidades valorativas y luego suman los resultados de cada posición. ¿Cómo, Josué? Las operaciones. Quiero ver las operaciones. Vamos a ver Ronald Morán. ¿Sí, Ronald? Hola, sería el número que tiene un valor Ujú. de 4 y 5 multiplicado por la base y esa base elevada a la posición en la que se encuentra ese número, en la 0, en la 1 y así se podrían Ok. formar diferentes números. Veámoslo a nivel de operaciones. No sé si me podrías colocar en el chat las operaciones completas de lo que se tendría que realizar para analizarlo bien y ver si es correcto. Ok, ahorita les... Ok. Veamos.
Ahí en el chat pueden ir colocando las operaciones. ¿Cómo puedo comprobar que 4 y 5 me representan un número y 5 y 4 me representan otro número? Ronald anda bastante cerca de la respuesta, pero quiero ver la operación que se realiza para comprobar de que realmente son esos valores. Vamos a ver. Para 54 dice 5 por 10 y 4 por 1. 50 más 4, 54. Pero ¿por qué es 5 por 10 y 4 por 1? Vamos a ver, Ronald dice 5 por 10 elevado a la 1 más 4 elevado a la 0. ¿Y por qué 4 no se multiplica por 10, Ronald? Sí, Hay un se me error olvidó ahí. escribirlo. Ah, va, ok. Muy bien. ¿Quién más? Veamos otra alternativa. Ok, ya lo editó Ronald. 5 por 10 elevado a la 1 más 4 por 10 elevado a la 0. 4 por 10 elevado a la 1 más 5 por 10 elevado a la 0. Ujú. Veamos, ¿quién más? ¿Nadie más? Ok, entonces Ronald, me recuerdas para el día del examen, tienes un punto ganado. ¿Qué es lo que hizo Ronald en las operaciones? Prácticamente lo que hizo fue agarrar cada símbolo y traducido de otra manera, agarrar el número que tengo como 54 en el primer caso y prácticamente convertirlo a base 10 siempre. Lo que se ha hecho es una conversión de base 10 a base 10, nada más, ¿sí? Y por eso él dice, cada símbolo lo voy a multiplicar por 10, elevándolo a una potencia según la posición que tiene el símbolo. Por lo tanto, en el caso de 54, 4 tiene la primera posición. Por lo tanto, va a ser 4 por 10 elevada a la 0, porque 0 es la primera posición en un sistema numérico. Luego, eso lo voy a sumar a 5 por 10, que es la base numérica en la que está y a la que lo quiero llevar, elevado a la 1, porque es la segunda posición. Si contamos los símbolos de 0 a 9, para que me dé el valor de 10 símbolos, 0 es el primer valor, 1 el segundo valor, 2 el tercer valor y así sucesivamente. Y por eso él pone 5 por 10 elevado a la 1 y en el otro caso 4 por 10 elevado a la 1, donde por jerarquía primero tengo que realizar la operación de exponenciaciones. 10 elevado a la 0 es 0, perdón, es 1. 4 por 1, 4. 10 elevado a la 1 es 10. 10 por 5, 50. 50 más 4, 54. Es lo que le faltó aquí a Josué, o al menos lo que le preguntaba. ¿Por qué 5 por 10 y por qué 4 por 1? Porque sí llegaba la respuesta, pero faltaba un detalle, las posiciones. Esto es lo que vamos a saber realizar en un momento determinado con los sistemas de conversión. Básicamente, esto tiene que ver con lo que son los diferentes sistemas de conversión. Ok, entonces veamos ahora.
Tipos de sistema numérico, características de los sistemas numéricos. La construcción de números válidos en un sistema de numeración solo puede utilizarse símbolos permitidos en el sistema que se está trabajando. Lo primero que vamos a tener que realizar ante cada uno de los ejercicios que se nos presenten es ver si el número que me están dando corresponde a la base a la cual me lo están indicando. Es decir, si me dicen que es un base 10, que el número que me estén dando para convertirlos pertenezca a la base 10. Si me están diciendo que el número es base 3, que pertenezca a la base 3, y eso va a ser evaluando si cada símbolo pertenece al sistema numérico que se tiene. La base del sistema numérico, dice, indica la cantidad de dígitos diferentes que son necesarios para representar cifras, es decir, para representar algún tipo de valor o cantidad numérica. Quiere decir que todo va a estar en función de la base del número que me estén dando. Y normalmente, para saber cuál es el símbolo mayor a utilizar en una base numérica, me dice que la regla es la base menos 1, ¿sí? Es decir, que si yo tengo base 4, esto va a ser igual a 4 menos 1 igual a 3. Esto lo que me está indicando es que este va a ser el símbolo máximo que yo puedo llegar a tener en ese sistema numérico o en esa base. Símbolo máximo en la base. Eso quiere decir que si yo quiero saber los símbolos de la base 4, van a ser 0, 1, 2 y 3. Aquí tendría yo mis 4 símbolos permitidos en la base 4, ¿sí? Por lo tanto, a la hora de representar un número, si yo digo 3, 2, 0, 1, 2, 3, base 4, ¿es un número válido o no válido? Ajá. ¿Será un número válido? Sí, es un número válido. ¿Por qué es un número válido? Porque estoy utilizando los símbolos que pertenecen a la base 4. Pero si yo vengo y coloco los siguientes números, ¿es un número válido o un número no válido? Cindy Abigail me dice no es válido, Diana me dice no es válido. Exactamente, es un número no válido. Por lo tanto, si me están dando un número y me piden que lo convierta a otra base, lo primero que yo tengo que hacer es verificar si ese número es válido. En el caso de este primer número, yo puedo proceder a la conversión. En el caso de este segundo, no puedo proceder a la conversión. ¿Por qué? Porque tiene un número o tiene un símbolo, en este caso 4, que no pertenece a la base. Es decir, que un número o un símbolo igual a la base hace que ese número no sea permitido. Si es igual a la base o mayor a la base, es un número no permitido. ¿Sí? Preguntas, señores, dudas. ¿Todo bien hasta el momento?
¿No tendrá algún material extra como para refuerzo? Porque sí, yo por lo menos en lo personal, sí he tenido como un poquito de conflicto para poder entender. Ahorita esto último sí ya se lo entendí, pero lo anterior Ok. sí El material me va a quedo. estar en el aula de apoyo va a estar el material. De hecho, ahorita Ambas, perfecto. ya habilité lo de esta semana y hay 3 foros que son los que corresponden a la primera evaluación para que empiecen a trabajar en los foros. Creo que tenemos los he configurado hasta el 19, si no me equivoco, de agosto para que se cierren. Pero tratemos en la medida de lo posible, considero que ya podemos ir trabajando esos foros. Hemos abordado la parte teórica que involucran esos foros, por lo tanto ya lo pueden ir contestando. Entendido, por eso base 10 abarca dígitos del 0 al 9, exactamente, Josué. Por esa misma razón decimos que el sistema base 10 viene desde 0 hasta 9 porque son los 10 dígitos que están permitidos en la base. Génesis, no se preocupe por eso, ahí va a estar la información disponible. Si no, si hay algún inconveniente, algo que les está causando conflicto, con toda confianza me pueden escribir en Teams y con todo gusto solventamos ahí la situación. El foro del video es evaluado, ¿cierto? Sí, los 3 foros son evaluados. Los 3 que están en la semana 2, si no me equivoco. ¿Alguna otra pregunta, inquietud? No. De hecho, quiero ver si lo puedo mostrar por acá. Ojo, hay 71 respuestas. Hay 71 respuestas. A alguien se le ha activado el micrófono. Ojo. Hay 71 respuestas en el registro de asistencia. Favor, traten de registrar la asistencia. Al principio del chat está lo que es el formulario. Háganlo ahorita antes de que se vaya a cerrar. Y por aquí creo que estaba. Vamos a ver. Cayó en error. Bueno, lastimosamente quizás no se va a poder. No me está cargando, lo dejé cargado, pero quizás hay un problema ahorita con el aula virtual. No sé si lo han cargado ustedes. ¿Hasta cuándo tenemos para resolverlo? Tienen hasta el 19. Alejandro Ortiz, se te ha activado el micrófono. Ok, tenemos hasta el 19. Hasta el 19 para poder contestar los foros. Y es raro que esta cuestión me está dando, no me está cargando ahorita, no sé por qué razón. Vamos a ver. Hoy sí ya cargó. Y estamos en la sección 2. En el bloque del 28, quiero ver, no. 21 al 27 de julio, esta introducción a la lógica digital. Está lo de conceptos básicos. Del 28 al 3 de agosto está la semana actual. Está a continuación de la lógica digital, señales analógicas y digitales. Aquí se amplía más la información con respecto a las señales. Resumen de la lógica digital, sistemas digitales, y por aquí está lo que es la URL del video, del foro que mencionaron por ahí, y están las asignaciones. Foro análisis de video se cierra el 19 de agosto a las 23:55. Sobre sistemas digitales y señal analógica y señal digital, ventajas significativas. ¿Ok? Ahí tendríamos las actividades. Esos 3 foros corresponden al 20%.
para después de vacaciones tendríamos lo que es prácticamente la guía de ejercicios que va a ser en grupo para que la puedan realizar. Al nomás venir de vacaciones, pues se colocarían lo que es esa guía de ejercicio. Ok, si no hay preguntas, señores, dudas, nos vamos quedando hasta acá. No sé si hay preguntas. ¿No? Ok, entonces nos vamos quedando hasta acá. Pasen una feliz noche y al mismo tiempo les deseo una feliz vacación. Traten de reponer baterías para darle con todo al regreso de vacación. ¿Ok? Gracias, ingeniero. Feliz noche y felices vacaciones. Gracias, igual. Buenas noches, Inge. Buenas noches, Cindy.